Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah Todopoderoso, el Clemente, el Misericordioso, atestiguamos que no hay más divinidad que Allah, único Creador, y que Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es su profeta y último mensajero a la humanidad. Estimados hermanos y hermanas, inshallah, en esta ocasión vamos a continuar hablando de una de las cualidades del Islam. Hoy vamos a hablar de khuluq al-amana. Vamos a hablar de la cualidad de la honestidad en el Islam. La honestidad es una de las cualidades y uno de los modales principales de los profetas y de los mensajeros. Y esa es una virtud de los creyentes especialmente. Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado un gran valor en su libro sagrado a la honestidad. Ha elevado su valor impresionantemente en el Sagrado Corán y en muchas ayahs que vamos a ver a continuación. Y también Allah subhanahu wa ta'ala nos ha incentivado, nos ha invocado a conservar, practicar y embellecernos con esta gran virtud que es la honestidad y cumplir con ellas permanentemente. En el Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat An-Nisa, número 58, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah subhanahu wa ta'ala les ordena que cumplan en devolver o cumplir con las encomiendas, el amanat, a sus dueños. Esa es una ley del Sagrado Corán y esa es una orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabiyuna yaqul, el profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, dice al respecto, أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. El profeta nos enseña también y nos dice, complementando lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán sobre la honestidad de las encomiendas en el Islam. El profeta dice, أد الأمانة إلى من ائتمنك. Cumpla con lo que te han encomendado. Si una persona encomendó algo contigo, guardó algo contigo, te dejó a cargo de algo, y debes cumplir con esta encomienda, porque esto es ante los ojos de Allah subhanahu wa ta'ala. Eso se llama amana. Amana es una encomienda y para eso se necesita una persona totalmente honesta. Wala tahun man khanak, y no traiciones nunca a la persona que confió en ti. El profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, dice que cumplir con la honestidad y ser una persona que cumple con las encomiendas ajenas, estos es una muestra de la fe auténtica, y perderla o no practicarla o no cumplir con esta gran cualidad, eso significa ser una persona falsante, y eso es lo primero que pierde la persona cuando no es honesta. إن الأمانة وصية يتواصى المسلمون برعايتها ويستعينون بالله على حفظها. La encomienda o la honestidad, esa es una cualidad importantísima, esa es una virtud que todos los musulmanes alrededor del mundo tienen que cumplir con ella. Son portadores de honestidad hasta tal punto que cuando una persona de la comunidad, entre las comunidades musulmanas creyentes y practicantes, cuando una persona viaja hacia otro país, muchas personas le dicen, o él dice, Astaudi'ullah dinak wa amanatik wa khawatim amalik. Lo primero que encargamos a una persona que cuando vaya a viajar a algún sitio, tanto para trabajo como para cualquier otro tipo de labores, lo primero que le decimos, tema a Allah subhanahu wa ta'ala, cumpla con los demás, sea honesto y cumpla con tus obligaciones, con las enseñanzas de nuestro amado profeta y con los mandamientos del Sagrado Corán. وفي قصة هرقل مع أبي سفيان رضي الله عنه قال Herakl fue el rey de los romanos en aquella época, de cuando Abu Sufyan, esposo de Hind en el pueblo de Meca, cuando era incrédulo, después abrazó el Islam y fue uno de los mejores practicantes, él y su esposa Hind. Cuando era incrédulo aún, kafir, fue donde Herakl es el rey de los romanos en aquella época. Herakl, ese rey, le preguntó a Abu Sufyan,
سألتك عن ماذا يأمركم أي النبي. Te he preguntado qué es lo que le ha ordenado que hicieran el profeta Muhammad a ustedes, los habitantes, los moradores de Meca. ¿Qué es lo que le ordena Muhammad? ¿Qué le dijo Abu Sufyan? Le dijo que, para que se den cuenta, aunque haya sido un incrédulo, dijo la verdad, fue honesto en decir la verdad sobre las descripciones y las cualidades del profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él. Dijo: Innahu ya'muru bis-salat, ordena que hagamos los rezos, was-sidq, y que seamos sinceros, wal-afaf, que protejamos nuestras dignidades, o sea, que nadie puede cometer adulterio y cosas indebidas o parecidas, wal-wafa, ser personas fieles, bil-ahd, ser una persona que cumple con su palabra, wa ada al-amana, ser personas honestas. Si alguien te encomienda algún objeto de alto valor, debes cumplir y devolverle dicho objeto. وهذه صفة نبي, y eso es una de las cualidades de un profeta. Primero, al-amana tariqun ila al-falah, la honestidad o cumplir con las encomiendas. Ese es uno de los caminos hacia el triunfo, hacia el falah, hacia la victoria. لقد جعل الله عز وجل الأمانة سببا لدخول جنات النعيم. Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho de la honestidad una de las razones y uno de los caminos para poder llegar y obtener el eterno paraíso. ووصف بها عباده المفلحين فقال سبحانه. Allah subhanahu wa ta'ala ha descrito a sus siervos practicantes, los buenos creyentes, que practican esta gran cualidad que es la honestidad. Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat al-Mu'minun número 1: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, los creyentes han triunfado. Miren qué cualidad y qué don y qué apodo tan hermoso para las personas, cuando Allah subhanahu wa ta'ala él mismo dice y describe a sus creyentes, a sus buenos practicantes, y dice: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, los creyentes, los buenos creyentes son los victoriosos. Luego Allah subhanahu wa ta'ala siguió diciendo en la segunda aleya o en la octava aleya de Surat al-Mu'minun: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, aquellos victoriosos son los que han cumplido con las encomiendas, han sido personas honestas, eso, y también han cumplido con sus tratos y sus promesas con las personas. Segundo, إنها صفة الأنبياء والمرسلين, la honestidad, esa es una de las cualidades de los profetas y de los mensajeros. الأمانة خلق يتصف به أشراف الناس وخيارهم, la honestidad, esa es una de las descripciones, una de las cualidades de las personas más dignas, las personas más honradas de la sociedad. وأعلى الناس منزلة وأسماهم منزلة هم رسل الله عليهم الصلاة والسلام, las personas de más alto rango de dignidad en la tierra, que han estado en esta tierra, que han pisado esta tierra, son los profetas y son los mensajeros. فقد كانت الأمانة صفاتهم وشعارهم, estas personas que hemos mencionado, los profetas y los mensajeros que han pisado esta tierra, su principal símbolo era la honestidad. Ellos todos, por eso que cada uno de ellos le decía a sus naciones, a sus pueblos, a sus seguidores: Inni lakum rasulun amin. Esto es Allah subhanahu wa ta'ala lo dice en Surat al-Shu'ara número 107. Inni lakum rasulun amin. Todos estos profetas, lo primero que le han dicho a sus seguidores, a sus pueblos, que soy para ustedes un profeta digno y honesto. Miremos en Surat al-Shu'ara, Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado la historia de Nuh, que fue lo que le dijo a su pueblo, las mismas palabras. Wahud, otro profeta, también Saleh, otro profeta, wa Shu'aib, la paz de Allah sea con todos ellos, y el profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él. Cuando los describieron los mismos moradores, los mismos habitantes, los mismos incrédulos de la ciudad de Meca, ¿cómo lo llamaban a él? No le decían Muhammad, le decían As-Sadiq al-Amin. As-Sadiq es el sincero y el honesto.
Este era el apodo de nuestro amado profeta en aquella época. Tercero, al-amana alamatul iman liman ahabba al-iman. La honestidad y cumplir con las encomiendas ajenas por ser una persona honesta, esa es una muestra, una señal de fe para aquella persona que ama la fe. فكما أن الأمانة صفة لازمة للأنبياء والمرسلين فهي خصلة راسخة في قلوب وأفئدة المؤمنين. Así como esa es una cualidad de los profetas y de los mensajeros, igualmente es una cualidad y una descripción en los corazones y en las almas de los creyentes verdaderos. Por eso el profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, dijo al respecto: Ala ukhbirukum bil mu'min. Quieren que les hable o le informe del creyente. Man amina an-nasu ala amwalihim wa anfusihim. Aquella persona creyente, verdaderamente creyente, es aquella persona que no le hace daño a las personas o a las demás, ni en sus corazones, ni hablar de ellos, ni tampoco le hace daño en sus bienes o sus sustentos. فالإيمان والأمانة كالشيء الواحد لا يفترقان. La fe y la honestidad representan un solo símbolo, un solo cuerpo que no pueden separarse. فإذا ذهبت الأمانة من قلب ذهب منه الإيمان. Si la honestidad desaparece de un corazón, de este mismo corazón automáticamente desaparece la fe. قال عليه الصلاة والسلام. El profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, dijo al respecto: La imana liman la amanata lahu. No tiene ninguna fe en su corazón aquella persona que es deshonesta, porque la honestidad y la fe van de las manos. Wala dina liman la ahda lah. Tampoco tiene ningún tipo de credo o creencia o religión aquella persona que no cumple con su palabra o no cumple con sus pactos y tratos con los demás. Cuarto, al-amana ta'dilu ad-dunya wa ma fiha. La honestidad equivale a toda esta tierra y todos sus contenidos. Subhanallah. من رزقه الله الأمانة هانت عليه الدنيا وأصبحت لا تساوي شيء. Quien Allah subhanahu wa ta'ala le ha aportado la honestidad, que esa es una gran cualidad de Allah subhanahu wa ta'ala, toda la tierra para él se vuelve sin ningún tipo de valor, algo insignificativo. وأصبح متاعها زائل. Y todo lo que contiene esa tierra para él no representa absolutamente nada. فالمؤمن إذا عرف حقيقة الدنيا تجده لا يبيع أمانته من أجل شيء. El buen creyente o el verdadero creyente, cuando realmente se da cuenta qué es lo que significa esta vida, que es tan insignificante para un buen creyente, no es capaz de vender o deshacerse de su honestidad bajo ninguna circunstancia. قال عليه الصلاة والسلام. El profeta Muhammad nos ha dicho, nos ha enseñado en un relato hermosísimo al respecto. أربع إذا كن فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا. Aquella persona que aporta estas cuatro cualidades que vamos a mencionar a continuación, que no les importe esta tierra y todo lo que contiene esta vida. Lo más importante son estas cuatro cualidades. Hafidha amana, que si una persona que conserva cualquier tipo de encomienda que le encargan, la conserva y la devuelve a su dueño, a la persona que lo dejó encomendado. Wasidq al-hadith. Y alguien, un buen creyente, cuando realmente habla o conversa, que sus palabras sean de verdad y no comete mentiras. Wa husn khaliqa. Y también los buenos modales. Esos son las descripciones y las cualidades de realmente un buen creyente. Y wa iffa tu'ma. Y también protege su dignidad. No comete ningún tipo de faltas o graves pecados como adulterio y algo similar. Quinto, al-umana ahlul lil-mas'uliyya. Aquellas personas honestas son aquellas personas que realmente pueden encargarse de las responsabilidades de los demás. Son personas que nosotros llamamos en general personas responsables. Al-amana رفعت منزلة أصحابها بين الناس. La honestidad siempre eleva el valor de sus portadores entre las personas.
فكانوا موضع ثقتهم. Siempre estas personas se vuelven las más confiadas en la comunidad en donde nosotros vemos y sentimos y vivimos con personas que son honestas. ولهذا وسدوا أمورهم إليهم. Por eso que todos los demás siempre acuden donde aquellas personas que realmente practican la honestidad y son personas que le puedes encargar tanto un objeto valioso como un comentario, como cualquier otro tipo de encomienda, sea moral, sea material o sea espiritual. No te va a cometer en contra de ti ni te va a traicionar en hablar cosas indebidas. Asimismo, como Allah subhanahu wa ta'ala mencionó en el Sagrado Corán, en Surat al-Qasas número 26, cuando la hija de Shu'aib dijo y describió a nuestro profeta Moisés en el momento que ella, ¿qué le dijo cuando él le sirvió agua? Cuando ellas no podían, eran dos niñas, las hijas de Shu'aib, cuando iban a llenar agua del pozo y no podían, Moisés se acercó y las ayudó porque era un hombre muy fuerte. ¿Qué dijo una de ellas cuando se dio cuenta y vio que era una persona honesta y una persona digna? ¿Qué dijo? قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. Ella le dijo a su papá, una de las dos hijas de Shu'aib le dijo a su padre: oh padre, si vas a contratar a alguien para que trabaje para ti, debes contratar al fuerte y el amin y el honesto, que es una de las descripciones de los profetas y de los mensajeros. Vamos a ver algunos campos de la honestidad que deberíamos practicar y deberíamos tenerla siempre en cuenta. Primero, amanat al-fitra, amanat al-tawhid. Una de las más importantes encomiendas que puede cargar un creyente encima es amanat al-tawhid. ¿Qué es amanat al-tawhid? Es la encomienda que debe conservar del monoteísmo, o sea, no alejarse totalmente de aquellas personas incrédulas que no creen en Allah subhanahu wa ta'ala, no practican las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala. وهي الأمانة العظمى والوديعة الكبرى التي أودع الله الخلائق. Esa es una de las encomiendas más grandes y más fuertes y más responsables que Allah subhanahu wa ta'ala ha encargado a sus criaturas aquí en esta tierra. وأخذ العهد عليهم بها. Allah subhanahu wa ta'ala comprometió a sus criaturas con esta gran encomienda que es el monoteísmo, que nadie lo practique. وأشهدهم عليها فقال عز وجل. Allah subhanahu wa ta'ala hizo que testificaran todas las criaturas a favor de este punto que es tan importante, cuando Allah subhanahu wa ta'ala dijo en Surat al-A'raf número 172: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando creó a la humanidad, creó a los seres humanos, Allah subhanahu wa ta'ala tomó un compromiso con los hijos de Adán, o sea, con nosotros mismos, los creyentes, los practicantes, los hijos de Adán, y ashhadahum ala anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala hizo que ellos testificaran y tomaran un compromiso muy serio y le preguntó: ¿Alastu bi rabbikum? ¿Acaso no soy el Dios de ustedes, no soy el creador de ustedes? Qalu bala. Ellos dijeron: claro que sí. Shahidna an taqulu yawm al-qiyamah. Hemos atestiguado, hemos testificado que en el día del juicio final, inna kunna an hadha ghafilin. No vengan a decir el día del juicio final que ustedes no tomaron este compromiso. Ustedes mismos testificaron ante Allah subhanahu wa ta'ala y dijeron que iban a cumplir con los mandamientos del Sagrado Corán y las enseñanzas de nuestro amado profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él. ¿Qué quiere decir eso? Shahidna annaka rabbana wa ilahana. Quiere decir que atestiguamos que eres el creador, que eres el amo, que eres el Dios de todos nosotros. ولذا فإن حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. ¿Cuál es el derecho de Allah subhanahu wa ta'ala sobre sus siervos? Es que todos atestiguen que no hay más divinidad que Allah, único creador. كما إن حقهم عليه. ¿Y cuáles son los derechos de los siervos ante Allah subhanahu wa ta'ala? أن لا يعذب من مات منهم وقد أدى الأمانة في توحيده كما جاء ذلك في حديث معاذ.
los derechos de nosotros, los seres humanos o los creyentes ante Allah subhanahu wa ta'ala, es que Allah no haga sufrir o no castigue a nadie que no haya asociado a nadie con Allah subhanahu wa ta'ala, tal como lo dijo Mu'adh, compañero del profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, cuando dijo: estuve una vez montado en una montura, un burro o un camello, detrás del profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él. فقال لي, el profeta le dice a Mu'adh: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. Oh Mu'adh, ¿sabes cuáles son los derechos que tienen las personas con Allah subhanahu wa ta'ala y cuál es el derecho que tiene Allah subhanahu wa ta'ala con las personas? فقلت, Mu'adh dice: Allah wa rasuluhu a'lam, Allah y su profeta son lo que saben. Dijo el profeta: حق الله على العباد, el derecho de Allah subhanahu wa ta'ala con sus siervos, أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, que lo adoren y no asocien a nada ni a nadie con él. وحق العباد على الله, y los derechos de los siervos, de las criaturas hacia Allah subhanahu wa ta'ala, أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا, que Allah subhanahu wa ta'ala no haga sufrir y no castigue a nadie que no haya asociado a alguien con Allah subhanahu wa ta'ala. فقلت يا رسول الله, Mu'adh le dice: oh profeta, أفلا أبشر الناس, ¿quieres que le informe eso, difunda esa noticia a los demás? El profeta dijo: قال لا تبشرهم فيتوكلوا, no les digas mejor nada, porque si le dices eso se volverán muy dependientes, no obrarán, no harán las cosas que deben hacer, no cumplirán con su mensaje, no cumplirán con sus rituales, más bien serán unas personas solamente dependientes. ومن الأمانة أن تنظر إلى حواسك التي أنعم الله بها عليك. Una también de las fórmulas de las encomiendas o de la honestidad es que revises y mires siempre y observes tus sentidos que Allah subhanahu wa ta'ala te ha aportado. فتدرك أنها ودائع الله عندك فتسخرها في طاعته. Así te darás cuenta, cuando observas todos tus sentidos, te darás cuenta que Allah subhanahu wa ta'ala te ha dado todos tus sentidos y deberías emplear todos esos sentidos en la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala y también en la complacencia de Allah, también en tener el nombre de Allah siempre en alto. Y sería un traidor aquel que lee los libros sagrados, que ha escuchado y ha leído los mensajeros y los relatos proféticos y no aprende o no cumple con sus deberes y obligaciones ante su creador. Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat número 30: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, le dice al profeta Muhammad: di a los creyentes que يغضوا من أبصارهم, que traten de no mirar las cosas indebidas, ويحفظوا فروجهم, y también protejan sus partes íntimas, quiere decir que no se le ocurra cometer algún tipo de adulterio. ذلك أزكى لهم, eso para ellos es algo puro y mucho más digno. Inna Allah khabirun bima yasnaun. Allah subhanahu wa ta'ala es experto y sabe muy bien todo lo que hace. Y Allah subhanahu wa ta'ala complementa este sura y dice: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ. Y diga también a las creyentes, a las musulmanas, las mujeres creyentes, que también ellas traten de no mirar absolutamente nada indebido. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ. Igualmente deben proteger sus partes íntimas y no exponerlas a que no cometan ningún tipo de falta, sus pecados, y mucho menos cometer un adulterio. وأمانة اللسان تقتضي أن تكفه عن محرمات الأقوال من كذب وغيبة ونميمة وسخرية واستهزاء. Una de las encomiendas más importantes que tenemos los seres humanos y que debemos proteger es nuestra lengua. Que no permitamos decir mentiras, no permitamos hablar cosas o difamar a las personas, decir chismes, no burlarse de los demás. También debemos esta lengua ponerla a disposición del mensaje, de difundir, de divulgar, de predicar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuántas personas hoy en día que se pueden ir guiándose por un solo comentario, por una sola charla, por una sola lección o por una sola palabra. También
una de las encomiendas importantísimas que debemos practicar los musulmanes es siyanat a'rad al-muslimin, no hablar de los musulmanes cosas indebidas, y wasatri awratihim, también tratar de proteger y cubrir todas sus faltas, no difundir todo lo que sabemos de ellos. El profeta Muhammad dice, quien nos engaña, quien nos traiciona, no nos pertenece, no es de nosotros. Y aparte de eso, también cuando estamos en alguna reunión, en algunas reuniones, y hemos escuchado algunos temas o puntos delicados, no deberíamos divulgar eso. ¿Por qué? Porque la lengua es peligrosísima, puede cometer cualquier tipo de pecado enorme que nosotros no nos damos cuenta, que eso podría acarrear a graves problemas más adelante, aparte de que los dos ángeles que tenemos en los dos hombros están anotando absolutamente todo lo que pronunciamos y todo lo que decimos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice al respecto: إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة. Si una persona, el profeta dice, si un hombre está hablando con alguien, está conversando o está detallando algo con alguien y empieza a mirar a sus alrededores, quiere decir que está cometiendo una mentira. Así que inmediatamente el profeta nos enseña que no deberíamos ni siquiera mirar a nuestros alrededores o estar dudando o tartamudeando o diciendo o inventando palabras indebidas cuando vamos a decir o comentar algo, que si vamos a hablar debemos decir la pura verdad. El profeta Muhammad dice: al-majlis bil-amana illa thalatha. El profeta Muhammad dice, quien se sienta a hablar o quiere comentar o quiere divulgar alguna cosa, que trate de ser totalmente una persona que no difunda palabras indebidas, más bien mejor quedarse callado a divulgar palabras y debe ser discretos para no causar más adelante problemas en la comunidad, en las familias y entre las personas. Queridos hermanos y hermanas, hoy hablando de la honestidad nos damos cuenta que muchos de los problemas de las sociedades, de las comunidades, de los hogares, de las parejas, de los hijos, de las familias, provienen de la falta de honestidad en lo que decimos y hacemos y prometemos. La encomienda al amana es importantísima. Tus palabras son una encomienda ante Allah subhanahu wa ta'ala. Puede que tú digas algo delante de alguien pensando que no lo va a divulgar y lo hace. Puede que tus palabras crees que no van a causar ningún tipo de problemas y realmente podrían ser mortales. Podrían hasta acarrear a problemas graves como divorcios, como problemas de peleas económicos entre personas, peleas entre familias, peleas en la misma comunidad, hasta peleas a nivel mucho mayor. Por ende, deberíamos proteger nuestra lengua, que esa es una amana. Esta lengua, esta glándula de carne que tenemos nosotros en nuestra boca, esa es una amana de Allah subhanahu wa ta'ala. Nos la ha dado para poder expresarnos y hablar y divulgar la palabra de Allah, más no para cometer otro tipo de actos indebidos que podrían acarrear a problemas en la sociedad. El profeta Muhammad dice: أعظم خيانة للأمانة إن من أعظم الأمانة أي أعظم خيانة للأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سره. Muchas personas, subhanallah, algunas personas que carecen de inteligencia y sabiduría, a veces hablan hasta las cosas más íntimas que suceden en sus hogares entre sus esposas o sus esposos. Eso es algo mortal. El profeta lo mencionó, y sí lo mencionó el profeta porque realmente esto es algo que sucede en las sociedades. Le pedimos al Todopoderoso que proteja nuestras lenguas, nuestros sentidos, nuestros órganos, de no cometer ningún tipo de pecado, y que seamos honestos con todo el sentido de palabra, con todas nuestros sentidos que cargamos, que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha otorgado, y que le pedimos al Todopoderoso que nos proteja a todas nuestras familias, hijos, esposas, padres, madres, tías y todas las familias, a nuestra comunidad a quien pertenecemos, a esta ciudad que queremos tanto y a este gran país que amamos tanto, y que Allah subhanahu wa ta'ala proteja con su misericordia, clemencia y con su compasión a todos los otros países del mundo, sean musulmanes o no musulmanes, y la paz y las bendiciones de Allah colmen sus hogares. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.